Buenas noches. Vamos a comenzar nuestra tercera sesión de la carta de Pedro. Estamos estudiando y bueno, pues gracias a Dios que nos permite estar aprendiendo de ella. Dios habla de diferentes maneras a nuestras vidas y yo espero que a través de esta carta Dios siga hablando a nuestras vidas, hable a tu vida de la manera que solo Dios sabe hacerlo y puede hacerlo, porque toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios y tiene un provecho para nuestras vidas. Y sin duda la carta de Pedro tiene muchas enseñanzas para nosotros. Así que bueno, vamos a comenzar esta tercera sesión. Acompáñeme a hacer una oración. Padre, gracias por este tiempo. Alabamos tu nombre, Señor. Y Padre, pues nos ponemos en tus manos, rogando que seas tú con nosotros en esta noche. Ayúdanos, Señor, para poder pues ser guiados por tu Espíritu Santo, para ser entendidos de cuál sea tu buena y agradable voluntad. Ayúdanos para que al terminar este tiempo de meditación en tu palabra, Señor, pues no seamos los mismos, que nuestra mente y nuestro corazón sean redargüidos por tu Espíritu Santo, que sean enseñados, que sean consolados, que sean, Padre, instruidos en justicia nuestras mentes y nuestros corazones por medio de tu palabra. Señor, danos dirección, dame sabiduría para guiar este tiempo y que en todo tu nombre sea engrandecido. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver hoy a partir de los versículos 6 en adelante. Vimos en los versículos 3 al 5 a grandes rasgos que pues Dios guardaría la fe que Él mismo había permitido, que Él había iniciado en la vida de aquellos hombres que están, de aquellos hermanos que están escuchando, recibiendo esta carta por primera vez. Él es el que abrió sus corazones por la obra del Espíritu Santo para venir a la fe, y es este mismo Dios que dice que preservará su fe. Y son de las partes que también ellos están gozando en esta alabanza que comienza a partir del versículo 3, que en griego es como en una sola oración de alabanza y de gratitud que Pedro está llevando a cabo para que como una alabanza y un gozo que quiere que también sea compartido con estos hermanos. Entonces, bueno, dice el poder de Dios que inició su fe, es el mismo poder que también les va a sustentar para que puedan salir adelante en medio de las circunstancias que están pasando, para que al final de sus vidas, hasta el tiempo que Dios disponga que ellos estén de este lado del cielo, puedan terminar su carrera con gozo, puedan terminar su carrera y haber guardado la fe para poder recibir la herencia de la cual les habla. Esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, hablando de las condiciones de la vida eterna, de las características de lo que gozarían con el Padre en la eternidad. Entonces, bueno, les dice que se animen en esto en medio de lo que están padeciendo. Y entonces entra al versículo 6 y dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Qué es lo que estaba o debía sostener el gozo y el contentamiento de estos hermanos que están padeciendo?
su gozo tenía que estar puesto en Dios. La razón que sustenta toda verdadera alegría, el fundamento de todo verdadero gozo es o debe ser Dios, cuando está puesto en Dios. Si ellos hubieran puesto su confianza o su gozo en otras cosas o en otras personas, lo que estaba haciendo evidente es que con todo lo que habían perdido o todo lo que estaban padeciendo, pues su gozo se hubiera visto menguado o acabado. Pero dice, ustedes deben de mantener, y lo estaban haciendo, ustedes manténganse poniendo o sustentando su gozo en Dios, en lo cual vosotros os alegráis. Es decir, ellos estaban gozándose en todo lo que significaría la herencia que recibirían. Pero esa herencia no, incontaminada, inmarcesible, incorruptible, tiene que ver para estar aptos para disfrutar de Dios. Es decir, su gozo no en la herencia venidera no era solo una esperar el cielo como una culminación de sus sufrimientos. Era esperar el cielo donde está Dios. Realmente la herencia de la cual ellos debían gozarse era la espera de la eternidad, que habla de la comunión eterna con Dios. Esta herencia de poder estar en las condiciones ideales para poder estar en la eternidad tienen su razón de ser porque Dios allí estará. Y porque la plenitud de gozo y de alegría no es el cese de los sufrimientos solamente, no es el que las cosas que antes nos dolían ya no estén allí, o que el mal sea castigado, lo cual es parte del gozo, pero el gozo principal o más sublime tiene que ver con el hecho de que estos hermanos disfrutarían de Dios, y esa herencia es la que debían poner su mirada en, esta herencia que apunta principalmente a Dios o que se fundamenta principalmente en Dios. Por eso les dice, este gozo que tienen en Dios hace que todos los sufrimientos que están padeciendo, todas las cosas que están teniendo, que les afligen ahorita o que les hacen llenar de sentirse desprotegidos o de sentirse vulnerables, todo esto palidece con el hecho de que tu gozo está sostenido por Dios y de que le verás a Él y que disfrutarás de Él, y entonces todo esto terminará por ese gozo y esa herencia preciosa de disfrutar de Él por la eternidad. Entonces, este es el gozo que debe de sostener nuestra vida, no solamente el cielo por el cielo mismo, sino el cielo donde habita nuestro Dios, que será la plenitud de nuestra alegría. Como el Señor Jesucristo dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Ahí en el escritor de Hebreos lo dice. ¿Cuál es ese gozo puesto delante de Él? Por lo cual estuvo dispuesto a padecer la cruz y seguir adelante hasta el final. El gozo de Dios, el gozo de la presencia plena de Dios. Y esa debe ser nuestra esperanza. Nuestro gozo está basado no en el cielo mismo, no en la terminación de nuestros sufrimientos, sino en el cielo y en la terminación de nuestros sufrimientos, que tiene como base o que tiene como razón de ser Dios mismo. Dios es nuestro bien mayor, nuestro mayor gozo, nuestra herencia más preciosa. Y bueno, esto es lo que
lo que también animó en el sufrimiento a Job. ¿Recuerdan en algún momento cuando Job está considerando su vida de sufrimiento y dice, aunque mi carne se deshiciere y finalmente toda esta mi condición de polvo terminara? ¿Qué es lo que sustentaba a Job en medio de su sufrimiento? Dice, yo sé que mi Redentor vive y sé que le veré un día, y yo mismo le veré, y mis ojos le verán, y mis ojos contemplarán a Dios. Su gozo estaba basada, o su esperanza estaba basada en este gozo supremo de que vería a Dios, y eso le sustentaba en medio de lo que estaba padeciendo Job. Así que, bueno, sí hay una alegría, dice, que deben mantener, dice el apóstol Pedro, en lo cual vosotros os alegráis, ahí versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo. Lo que les está diciendo es, hermanos, en relación a la eternidad, los sufrimientos que ahorita puedan tener, no importa los años que puedan ser, no se comparan con una eternidad de gozo en la presencia de Dios. Así que ciertamente por un poco de tiempo, algunos dirán, bueno, es que tú no sabes, tengo más de 10 años, de 15 o 20 años o toda una vida hasta ahorita padeciendo con una situación. Hermanos, la eternidad, a la luz de la eternidad, este es un breve tiempo. No importa que eso que te aqueja tenga que pasar los 80, 90 años o tenga que durar los 80, 90 años que camines de este lado del cielo. Comparado con la eternidad, es un poco de tiempo solamente, con toda una eternidad de gozo. Por eso dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, Dios traerá lo que deba traer a nuestras vidas. El si es necesario habla de que Dios todo lo que permite tiene un propósito, incluyendo el sufrimiento. Todo lo que trae a nuestras vidas Dios lo ha probado, porque Dios es un Dios bueno, amoroso, santo, sabio, que lo que sea que permita en nuestras vidas ha pasado por su aprobación. Aunque al momento no lo entendamos o sea difícil de aceptar, Dios nos mostrará, si no a través del tiempo, quizás en la eternidad, nos mostrará los propósitos de cada cosa que permitió en nuestras vidas. Así que dice, si es necesario, si así Dios ha contemplado que sea, y las circunstancias que están pasando estos hermanos caen en este calificativo, Dios consideró que era necesario que esto aconteciera, porque hay muchas razones que a través de la Escritura se ve que el sufrimiento de sus hijos, de los hijos de Dios, tienen propósitos maravillosos: exaltar la gloria de Dios, exaltar la dependencia de Dios, exaltar la satisfacción en Dios, engrandecer su nombre de muchas maneras. Es como una forma también de proclamar el Evangelio, como una forma de llevar el Evangelio a otros lugares. El sufrimiento tiene diferentes propósitos que Dios nos deja ver a través de la historia y a través de las páginas de la Escritura, que Él lo permite con propósitos que son necesarios muchas veces. Y dice que tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Hay muchas maneras que Dios trata con sus hijos, y hay diferentes maneras que Él considera necesario que vengan esas circunstancias y que padezcamos de esa manera. Y Dios hará todo lo que sea necesario para poder tratar con nosotros y hacernos la persona que Él quiere que seamos.
Cuando Él escogió a los que recibieron esta carta, como cuando nos escogió a nosotros sus hijos, dice que nos escogió para estar en Cristo y ser semejantes a Él, para que fuésemos en semejanza de su Hijo Jesucristo. Todo lo que Dios permite de diferentes maneras, estas diversas pruebas o sufrimientos o aflicciones que Dios traiga a la vida, será para podernos formar a la imagen de su Hijo Jesucristo, que ese fue el propósito por el cual nos escogió, formarnos a la imagen de su Hijo y poder disfrutar de la gloria eterna en la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas diversas pruebas que Dios trae tienen propósito, como aclara en el versículo 7 o amplía en el versículo 7, que es el siguiente. Dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que está diciendo en el versículo 7 va a comparar el proceso que se hace con el oro, y es el proceso que Dios está aplicando con la fe de los creyentes. Y dice, el oro es sometido al fuego para al menos dos aspectos importantes. Una, probar su autenticidad. Es pasado por el fuego para probar su autenticidad, y también para que pueda resaltar, para que se pueda ver toda la valía y la belleza del oro. De esta manera, dice Pedro, su fe está tratada a través de las pruebas, está siendo tratada para que se vea la autenticidad de su fe, o para que se manifieste la autenticidad de su fe, y para que se vea la belleza y la valía de su fe a través de las pruebas, como si las pruebas fueran ese fuego que hace que el oro se quite todas esas impurezas, para que pueda verse su autenticidad y pueda verse su belleza y su valía. Las pruebas están haciendo esa forma de purificación a través de sus vidas. Obviamente, no es para que se demuestre algo que Dios no sepa. Es decir, Dios no tiene que traer pruebas para Él descubrir qué es lo que hay verdaderamente en el corazón. Dios trae pruebas para que podamos ver lo que hay en nuestro corazón, y para que los hombres puedan ver lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas no son por causa de Dios, son por causa de nosotros. Y así, de esta manera, permite que las pruebas hagan manifiesto si nuestra fe es genuina, si se mantiene confiando en el Señor, si se mantiene deleitándose en Dios y abrazándose de Cristo, de tal manera que a pesar de cualquier circunstancia, la persona sigue adelante en su caminar. Hay muchos pasajes en la Escritura que hablan cómo a través de las circunstancias, de las pruebas y de los caminos de la vida, se demuestra lo que verdaderamente hay en el corazón de los hombres. Se hace manifiesto en cómo viven. Las pruebas, las circunstancias que Dios permite, hacen manifiesto lo que verdaderamente las personas dicen estar creyendo. Y muchas veces Jesús mismo evidenció que lo que había en el corazón de las personas no era un verdadero amor por Él, no había una verdadera fe por Él, porque se manifestaba en sus vidas, que se manifestaba qué era lo que verdaderamente amaban, cuál era la razón por la cual decían seguir a Dios y a Cristo, pero no era por Dios ni Cristo mismo, era por sus propios solo placeres, deleite
y por todo lo que significaba solamente sentirse reconocidos o obtener cosas momentáneas, pero no por un verdadero amor o gozo en Dios y en Cristo. Así que es lo que está resaltando en este versículo 7 Pedro, y les dice también por eso en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? ¿No se dan cuenta que en medio de lo que están pasando se está haciendo evidente lo que hay en su corazón? De tal manera que ya ven que aunque están viviendo lo que están viviendo, ustedes están manteniéndose en un amor y gozo por Cristo y por Dios que está evidenciando quiénes son verdaderamente. Y están amando a un Cristo que, a diferencia de Pedro, ellos no lo habían visto físicamente, ellos no lo habían tocado, no habían caminado con él, pero se hace evidente este Cristo que no lo conocían físicamente, se hace evidente la vida de Cristo en ellos a través de que ellos se siguen manteniendo en un amarle y gozarse en Dios de una forma maravillosa, y usa palabras de gran gozo y de gozarse grandemente en Cristo y en Dios, a pesar de que solamente conocían las verdades del Evangelio y no habían visto físicamente al autor de ese Evangelio de buenas nuevas. Creo que Pedro les está diciendo, gócense. Y gócense aún más, porque su gozo es una evidencia de que ustedes son verdaderos hijos y que están persistiendo a pesar de lo que están padeciendo. Están mirando al invisible, están mirando por fe a Dios y a Cristo y diciendo, Señor, tú eres suficiente. Nos gozamos en ti y a pesar de todo lo que venga, te seguimos amando y nos seguimos sosteniendo en ti. Y Pedro, esta es una razón por la cual él está alabando a Dios y gozándose juntamente con los hermanos. Creo que en este aspecto o en esta parte es también algo que nosotros debemos preguntarnos. Es una enseñanza muy valiosa. ¿Verdaderamente podemos decir que amamos a Dios? Que lo amamos de tal manera que a través de aún de las cosas que suceden, de las cosas que no suceden y quisiéramos que hubieran sucedido, o de las circunstancias que vivimos, podemos decir que por sobre todo eso, Dios sigue siendo la razón principal de nuestra vida? ¿Le amamos por sobre todas las cosas? ¿Le amamos a pesar de todo lo que pudiéramos desear y no tenemos? ¿O todo lo que quisiéramos lograr y no logramos aparentemente? ¿O a pesar de las circunstancias que están viniendo a nuestra vida y decimos, Señor, como sea, te amo, tú eres más valioso que esto? Verdaderamente nuestro gozo está puesto en Él, de que podemos decir, no importa, aunque todo lo demás me falte, como Habacuc, te tengo a ti y me gozo y me gozaré en ti. Creo que esta es una buena reflexión que también nos invita a hacer Pedro a través de estos versículos. Y bueno, dice en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
todo lo que Dios ha comenzado de este lado del cielo, finalmente culminará, nos llevará al proceso final para que estemos en las condiciones para poder entrar a ese gozo eterno y permanente. Pero lo que ahora se hace evidente en nuestros corazones es lo que podemos, es en la medida en la que podemos estar seguros de lo que recibiremos en el futuro. Quiero decir con esto, estos hermanos tenían que saber que su esperanza, el saber que su salvación y su herencia se culminaría y la recibirían, estaba estrechamente ligado con el aspecto de cómo estaban enfrentando las circunstancias de su vida. Ellos podían tener confianza en que recibirían esa herencia y que recibirían la salvación final de sus almas, la glorificación de su cuerpo, un cuerpo transformado, en relación a que ellos estaban demostrando amor y gozo, confianza en el Señor en medio de toda circunstancia. Creo que muchos que anhelan el cielo no lo recibirán. Muchos que esperan la eternidad como, llegará el día que el Señor venga y me lleve a su presencia, es probable que no sean parte de los que sea completado ese gozo de salvación, porque si ahora en su vida no hay un gozo, ni hay un amor por el Señor, ni un aceptar las circunstancias de tu vida con gozo por amor al Señor, ¿cómo puede decir que esta persona tiene una fe genuina que le puede hacer abrazar con esperanza la salvación, el que su salvación sea completada? Así que Pedro está diciéndoles, ustedes recibirán el fin de vuestra fe, esta fe gozosa, esta fe que ama a Dios, cuando finalmente Dios complete su salvación de sus almas y los ponga en las condiciones adecuadas para poder disfrutar de Dios por la eternidad. Sí, de eso debían gozarse estos y tener esperanza, estas almas. Y también este es un mensaje para nosotros acerca de una verdadera esperanza de lo que hoy significa para nosotros Cristo y lo será hasta el final. Y dice versículo 10, permítame leer versículos 10 al 12 porque es como una misma idea. Y dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, esta es una alusión al Espíritu Santo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Nosotros es Pedro y los creyentes ahora que estaban en este tiempo después de la crucifixión de Cristo. Aquí estamos también nosotros. Sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. ¿A quién se refiere? A los apóstoles, a los siervos de Dios que ahora estaban siendo los predicadores del Evangelio. Dice, ahora son anunciados por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este Evangelio glorioso de salvación, de cómo un pecador viene a la fe, cómo la
la misericordia y la obra del Espíritu Santo le transforman, cambian su corazón y la vida que le caracterizaba tiene un cambio y un deleite diferente y se goza y se deleita en lo que antes no. ¡Qué maravilla! Dicen los ángeles, yo quiero ver eso. Los ángeles anhelan mirar estas cosas y las ven y se gozan y dan gloria a Dios por el Cordero inmolado que hizo posible todo esto. Y entonces en los versículos 10 al 12 lo que Pedro está diciéndoles es, al menos creo que 3 aspectos como quiere resaltar. Creo que les está diciendo, gócense en este privilegio que tienen de ver lo que otros no vieron. Es decir, dice que los profetas escudriñaban e indagaban diligentemente acerca del tiempo que vendría esta salvación. Los profetas, guiados por el Espíritu Santo, escribieron todas estas cosas que nosotros ahora, que los que estaban escuchando a Pedro, ya estábamos viviendo. Y entonces les está diciendo, oh hermanos, gócense porque lo que están viviendo, no pierdan de vista en medio de lo que están padeciendo, que lo que ustedes están viviendo es aquello que otros hombres desearon ver. Y tienen ustedes ese privilegio de gozarse en estar viviendo las buenas nuevas que ellos escribieron y que con gozo decían, cómo quisiera yo estar en ese tiempo, de ver al Mesías, de ver su obra de gracia y de ver ver todo lo que traería de bien el Mesías a las almas. Dice, gócense porque ustedes son de esos privilegiados. Y creo que también está diciendo, ustedes están en una condición similar a los profetas. Ellos miraban hacia adelante con fe de todo lo que vendría, miraban hacia adelante a los sufrimientos del Mesías como algo que sucedería en el futuro y se gozaban en todo lo que eso Dios traería a través de esos sufrimientos, como por ejemplo Isaías cuando escribe los sufrimientos del siervo de Dios, hablando de Jesucristo como si fuera como algunos han dicho, Isaías está escribiendo el capítulo 53 o esta parte de su libro como si estuviera a los pies de la cruz, literalmente, estuviera viendo el escenario claro de la crucifixión. Pero Isaías escribió 700 años antes de que sucediera esto, la crucifixión de Cristo. Pero entonces dice, ustedes como los profetas, ellos están viendo hacia adelante con gozo lo que vendría. Ustedes están mirando con gozo hacia el pasado, hacia un hecho glorioso que se dio. Ustedes como los profetas están mirando por fe y gozándose en todo lo que se dijo que sucedería. En este caso ustedes se gozan en aquello que sucedió. Pero el amor y el gozo que ellos les llevó a confiar en esas promesas, también sea el amor y el gozo que les haga a ustedes mirar hacia la cruz, hacia atrás, para seguirse gozando y deleitando en todas las glorias, en todas las bendiciones que traerían los sufrimientos del Mesías para salvación. Sigan mirando, sigan confiando, andando por fe, no por vista. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, les dice Jesús a sus discípulos. Gócense en esto, sigan adelante, caminando por fe en las benditas promesas que se han cumplido y que sin duda se cumplirán. Sigan adelante. Y tercero, creo que una enseñanza al decir en estos 3 versículos
es que les está diciendo que si los sufrimientos de Cristo traerían bendiciones, los sufrimientos de Cristo, del Mesías, traerían bendiciones abundantes. Creo que les está diciendo, hermanos, también sus sufrimientos siempre traerán bendición a sus vidas. Los sufrimientos que Dios permite, las circunstancias que Dios ha probado, sin duda serán de bendición para sus vidas y para la de otros, de muchas maneras, que quizás ni se imagina cómo es una realidad. A través de la vida, los creyentes padecen circunstancias que después son de bendición para otros en gran manera, para poder decirles, adelante, sigue tu fe puesta en el Señor, que tu ánimo no decaiga, que tu gozo no decaiga, que tu amor por el Señor no se vea menguado, y bendiciones abundantes que vienen no solo a la vida del que sufre, sino alrededor de él, de todas las personas, para consolar con la consolación con la que ha sido consolado, para que pueda ser de esperanza gozosa para otros en cualquiera cosa que Dios permita en sus vidas. Creo que este es un tiempo precioso, que los hermanos que están recibiendo esta carta están viviendo. Sí, preciosos, aunque no dejaban de ser dolorosos o angustiantes o tristes como lo es el sufrimiento, porque no es negar lo difícil que puede llegar a ser el sufrimiento o las circunstancias adversas. Pedro no está diciendo que nieguen el dolor del sufrimiento. Pedro les está diciendo, a pesar de todo ello, hay gozo más grande que su sufrimiento. Hay glorias más grandes que su sufrimiento, que tienen que ver con Dios, con Cristo y lo que Él ganó para ustedes. Bueno, hermanos, gracias a Dios por este tiempo, que haya sido de provecho. Aquí vamos a hacer una pausa y con el favor de Dios, en la siguiente sesión, el siguiente miércoles, veremos de los versículos 13 en adelante. Vamos a despedirnos en una oración. Señor, bendito seas. Padre, gracias por todo lo que a través de lo que estos hermanos aprendieron, a través de lo que tu siervo Pedro escribió, siguen siendo sus palabras tan necesarias hoy para nuestras vidas, tan presentes, tan oportunas, Señor, el recordar que, Señor, no debemos de quitar nuestra mirada de ti, que nuestro gozo crezca más y más en medio de todo lo que sea que tú permitas en nuestras vidas. Señor, también pues rogamos que esto sea así, que nos permitas amarte más y gozarnos más en ti, con todo aquello que permites, con todo aquello que nos niegas, con todo aquello que nos favoreces, porque nuestro gozo no está en las cosas, ni en las personas, ni en lo que podemos lograr o no lograr. Nuestro gozo y nuestro deleite y satisfacción y nuestra seguridad y nuestra plenitud está en ti. Ayúdanos a que esto se fortalezca cada día. En ti esperamos, Señor, y pedimos para que estas circunstancias que está viviendo nuestro país, Señor, en tu voluntad, permitas que pronto pasen, que estamos viviendo en todo el mundo circunstancias difíciles. Rogamos que cumplas tus buenos propósitos en todo ello. Sabemos que así es. Ayúdanos a estar esperanzados, gozosos en tu buena voluntad y en todo lo que permites, Señor, que tiene propósitos santos, amorosos, buenos. Y para tus hijos, Señor, pues nos hace crecer en gozo, en esperanza, en amor a ti. Lo pedimos y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, que estén muy bien. Nos vemos el próximo miércoles.